tienen en común Galilei, Einstein y Nikola Tesla? Todos fueron mentes brillantes e incomprendidas que se adelantaron a su época. Hoy exploraremos personalidades similares. Los enigmáticos hombres y mujeres Sigma. Lobos solitarios en un mundo de manadas. Mientras unos siguen a la multitud, los Sigma trazan su propio camino, libres de etiquetas y expectativas sociales. Son mentes únicas que rechazan la conformidad, los inadaptados e incomprendidos de la sociedad. Únete a nuestro viaje para descubrir a estos fascinantes Sigmas. Prepárate para ampliar tu visión de la diversidad humana. Bienvenidos a Optimente, tu fuente de inspiración y motivación para alcanzar tu máximo potencial. Comencemos. Quiero que pienses en las diferentes personalidades que existen en el mundo. Todos somos únicos y diferentes, y eso es algo maravilloso. Dentro de esa diversidad, encontramos a los hombres o mujeres Sigma, quienes poseen características y rasgos particulares que los distinguen del resto. Un Sigma es alguien que se destaca por su independencia, su enfoque en sí mismo y su valoración de la libertad personal. Son personas que prefieren mantenerse al margen de las dinámicas sociales tradicionales y buscan su propio camino en la vida. No se sienten atraídos por los roles de liderazgo o por la conformidad social, sino que valoran su individualidad y buscan el crecimiento personal en sus propios términos. Ahora te preguntarás por qué es importante comprender a los Sigmas. La respuesta es sencilla: la diversidad es clave para el crecimiento y la comprensión mutua. Al entender y respetar las diferentes personalidades, podemos construir relaciones más sólidas y empáticas. Los Sigmas aportan una perspectiva única al mundo del desarrollo personal y a las relaciones, ya que nos desafían a replantearnos las normas establecidas y a valorar la libertad individual. Ahora que hemos establecido qué es un hombre o mujer Sigma, y su importancia en el desarrollo personal y las relaciones, es hora de sumergirnos en las características que los distinguen. Los Sigmas tienen una serie de rasgos y cualidades particulares, que definen su forma de vida. Veamos algunas de las características más comunes. Independencia y autonomía. Los Sigmas se destacan por su independencia y su deseo de vivir de acuerdo con sus propios términos. No buscan la validación o la aprobación de los demás, sino que confían en su propio juicio y toman decisiones basadas en sus propias convicciones. Son personas autónomas que prefieren depender de sí mismas y disfrutan de su propia compañía. Otra de las características distintivas de los Sigmas es su enfoque en sí mismos y su constante búsqueda de crecimiento y desarrollo personal. A diferencia de otras personalidades, los Sigmas no sienten la necesidad de competir con los demás o compararse constantemente. En cambio, se esfuerzan por alcanzar su máximo potencial y lograr sus propias metas. Son personas conscientes de sí mismas. Han dedicado tiempo a explorar y comprender sus fortalezas y debilidades. Saben qué áreas de su vida necesitan mejoras y están dispuestos a trabajar en ellas. Reconocen que el crecimiento personal es un proceso continuo y están comprometidos con su propio desarrollo. Automejora constante. Los Sigmas se desafían a sí mismos para ir más allá de su zona de confort. Buscan oportunidades de aprendizaje y buscan adquirir nuevas habilidades y conocimientos. Ya sea a través de la lectura, la capacitación o la experimentación, están dispuestos a invertir tiempo y esfuerzo en su crecimiento personal. Ven cada obstáculo como una oportunidad para aprender y mejorar. Metas personales. Los Sigmas no se dejan influir por las expectativas externas. En lugar de perseguir lo que la sociedad considera éxito, definen sus propias metas y se esfuerzan por alcanzarlas. Pueden tener metas relacionadas con su carrera, relaciones, bienestar físico o cualquier otra área de su vida. Su enfoque en sí mismos les permite trazar un camino personalizado hacia el éxito y la realización. Superación de la competencia. A diferencia de las personalidades que se centran en la competencia con los demás, los Sigmas se centran en superarse a sí mismos. No se preocupan por ser mejores que los demás, sino por ser la mejor versión de sí mismos. Este enfoque les permite liberarse de la presión de la comparación y cultivar una mentalidad de crecimiento constante.
Los sigmas se distinguen por su fuerte sentido de independencia y su deseo de vivir de acuerdo con sus propios términos. No buscan la validación o la aprobación de los demás, sino que confían en su propio juicio y toman decisiones basadas en sus propias convicciones. Son personas autónomas que prefieren depender de sí mismas y disfrutan de su propia compañía. Esta independencia les brinda la libertad de explorar sus propios intereses y seguir su propio camino sin sentirse limitados por las expectativas de los demás. Valoración de la libertad personal. La libertad es un valor fundamental para los sigmas. Valoran su autonomía y buscan mantener su libertad de elección y acción en todas las áreas de sus vidas. No les gusta sentirse atados por compromisos excesivos o responsabilidades que limiten su capacidad de moverse y tomar decisiones según sus propios deseos y necesidades. Buscan un estilo de vida que les permita tener la libertad de explorar, experimentar y tomar decisiones que estén alineadas con sus propias convicciones y aspiraciones. Esta valoración de la libertad les permite vivir una vida auténtica y congruente con su verdadero ser. Resistencia a compromisos excesivos. Los sigmas tienden a evitar compromisos excesivos que puedan limitar su libertad y flexibilidad. No se sienten cómodos con responsabilidades que los aten a situaciones restrictivas o que les impidan seguir su propio camino. Prefieren tener la libertad de tomar decisiones y adaptarse a nuevas situaciones según su criterio y necesidades. Esta resistencia a compromisos excesivos les permite mantener su independencia y seguir buscando nuevas oportunidades que les permitan crecer y desarrollarse personalmente. Estas características se pueden observar en personas destacadas que han seguido su propio camino y han vivido según sus propios términos. Aquí hay algunos ejemplos que ilustran estas cualidades. Sebastião Salgado. El renombrado fotógrafo brasileño es un destacado ejemplo de hombre sigma. A lo largo de su distinguida carrera, ha desafiado las convenciones tradicionales al centrarse en retratar la esencia de la condición humana alrededor del mundo, en lugar de seguir las tendencias comerciales. Su enfoque independiente y su firme determinación en la documentación de temas humanitarios demuestran su profunda confianza en su propio juicio y su persistente deseo de tomar decisiones basadas en sus convicciones personales, en lugar de verse influenciado por las corrientes del mercado. Harper Lee. Tras el éxito de Matar a un ruiseñor, la escritora decidió no publicar más novelas, resistiendo las presiones de editores y fans que clamaban por una continuación. Prefirió llevar una vida tranquila en su ciudad natal, priorizando su bienestar personal por sobre la fama literaria. Lo que refleja su firme determinación de vivir según sus propios valores y no ceder ante las expectativas de los demás. Su obra maestra fue suficiente para asegurar su lugar en la historia. Amelia Earhart. La destacada piloto fue una mujer que resistió las expectativas sociales convencionales, al tomar la decisión de no casarse y desafiar los roles de género tradicionales de su época. En lugar de ello, persiguió con pasión su amor por la aviación. Su determinación y valentía quedan claramente evidenciadas en su elección de vivir de acuerdo a sus propias convicciones, en lugar de ceder ante las presiones sociales de su tiempo. Joni Mitchell. La reconocida cantautora también valoró la libertad personal al mantener una carrera independiente basada en sus propios términos. A lo largo de su trayectoria, rechazó las presiones de la industria musical para preservar su libertad creativa y seguir su propio camino en la música. Tomó decisiones audaces en cuanto a su estilo musical y letras, explorando diferentes géneros y rompiendo con las convenciones establecidas. Su enfoque independiente y su negativa a comprometer su visión artística la convierten en un ejemplo destacado de alguien que valora la libertad personal. Si estás disfrutando del contenido, no te olvides de darle like, compartirlo y suscribirte. Ahora, nos adentraremos en las ventajas y desventajas de abrazar esta singular personalidad. Descubriremos cómo sus rasgos distintivos influyen en su día a día y utilizaremos ejemplos concretos para ilustrar las situaciones en las que estas características pueden ser ventajosas o desafiantes. Ventajas de ser un sigma. Libertad personal. Los sigmas valoran su independencia y disfrutan de la libertad para tomar decisiones sin restricciones externas. Tienen la capacidad de seguir su propio camino,
y perseguir sus metas sin estar limitados por las expectativas sociales. Autonomía. Los sigmas son personas autosuficientes y confían en sí mismos para manejar sus propias vidas. Disfrutan de su propia compañía y tienen la capacidad de resolver problemas y tomar decisiones sin depender demasiado de los demás. Creatividad y pensamiento independiente. Los sigmas suelen tener una mente creativa y un enfoque único hacia la vida. Son capaces de pensar de manera independiente, lo que les permite encontrar soluciones innovadoras y perspectivas originales en diferentes situaciones. Desventajas de ser un sigma. Dificultad para establecer conexiones profundas. Debido a su preferencia por la independencia y la soledad, los sigmas pueden encontrar desafíos para establecer relaciones profundas y significativas. Pueden parecer distantes o reservados, lo que puede dificultar la formación de vínculos emocionales fuertes con los demás. Aislamiento emocional. Los sigmas pueden experimentar momentos de aislamiento emocional, ya que tienden a ser reservados en cuanto a compartir sus sentimientos y buscar apoyo emocional. Esto puede llevar a una sensación de soledad o falta de conexión con los demás. Dificultad para adaptarse a entornos sociales. Aunque los sigmas pueden ser capaces de interactuar socialmente, a menudo prefieren momentos de soledad y pueden sentirse incómodos en situaciones sociales intensas o extrovertidas. Esto puede hacer que se sientan fuera de lugar o les cueste adaptarse a ciertos entornos sociales. Recuerda que estas ventajas y desventajas pueden variar de una persona a otra, ya que cada individuo es único en su forma de ser sigma. Es importante tener en cuenta que no todas las características se aplican a todos los sigmas, pero estas son algunas tendencias comunes que se han observado en aquellos que se identifican con esta personalidad distintiva. En este viaje de comprensión de las personas sigma, hemos explorado sus características distintivas: independencia, enfoque en sí mismos, valoración de la libertad personal, resistencia a compromisos excesivos, búsqueda constante de automejora y metas personales definidas. También hemos visto ejemplos inspiradores de personas que han abrazado esta personalidad única y triunfado al seguir sus propios caminos. La diversidad en la personalidad es crucial para el crecimiento y la comprensión mutua en nuestra sociedad. Al entender y respetar a las personas sigma, avanzamos hacia relaciones más sólidas y empáticas, y también hacia una apreciación más profunda de la libertad personal y el desarrollo individual. Llegamos al final de nuestro análisis sobre los sigmas. Espero que hayas obtenido una mejor comprensión de esta personalidad única. Ahora te animo a llevar ese conocimiento más allá y aplicarlo en tu vida diaria. Comprende y respeta las diferencias individuales, cultiva la empatía y promueve la aceptación. Juntos, podemos construir una sociedad más comprensiva y enriquecedora. Te invito a comentar y compartir cualquier información adicional que tengas sobre los sigmas. Además, si tienes alguna experiencia o perspectiva diferente relacionada con el tema, no dudes en compartirla en los comentarios. Aprendamos juntos y enriquezcamos nuestra comprensión colectiva. Todos somos parte de esta comunidad de aprendizaje. Gracias por ser parte de Optimente, el canal diseñado para potenciar tu vida,